comunicación con Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, para hablar un poco de la reforma laboral, este proyecto que todavía no ingresó al Congreso de la Nación, pero que ya está generando polémica en todo el país. Antonio, buen mediodía. Sergio, acá desde Canal 4 Posadas. Buenos días, Sergio, un gusto saludarte. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, como decía recién, todavía no ingresó ningún proyecto, pero hay anuncios y ya hay polémica. No sé si tenés alguna información o si tenés una postura sobre estos proyectos que está impulsando el gobierno. Efectivamente hay varias propuestas, si bien todavía no se ha formalizado, tal bien como lo mencionabas, hay varias propuestas y todas más o menos van en un mismo sentido que nosotros ya lo hemos expresado en otras oportunidades, la generación de empleo, que es lo que busca esta reforma laboral, ¿no? Porque eso me parece importante destacar, lo que se busca a través de estas reformas laborales, o el objetivo, es generar empleo. Argentina tiene estancado el empleo desde hace muchísimos años, no es una problemática únicamente de este gobierno, pero sí no hay crecimiento del empleo. De hecho, ya desde la última gestión de este gobierno ya se llevan perdido 200.000 puestos de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, para poner un poco en contexto cuál es la propuesta que impulsa el gobierno, que no es propia de este gobierno, todos los gobiernos, el que usted me mencione, ha hecho una propuesta en este sentido para tratar de resolver esta problemática. Nosotros tenemos cerca de 6 millones de trabajadores registrados que hacen aportes al sistema previsional a través de lo que se llama un sistema de reparto. ¿Por qué se llama de reparto? Porque todo lo que aportan, ese 11% que aporta cada trabajador, balances para pagar a los jubilados. Lo que está ocurriendo es que hay más gente jubilada que aportantes que puedan sustentar un régimen jubilatorio razonable y acorde a las necesidades de los jubilados, ¿no? Entonces la estrategia es, hay otros 6 millones de trabajadores aproximadamente que trabajan sin registración y en negro, que no efectúan aportes, que lo que se busca a través de estos distintas propuestas de reforma laboral, incorporarlos para que financien y de alguna manera resolver la problemática. Ahora bien, lo que nosotros vemos como profesionales del derecho y la institución que nosotros representamos es que esto no es una problemática de derechos amplios de los trabajadores, porque la generación de empleo no está asociado a los derechos de los trabajadores, sino al alto costo impositivo que conlleva tener el empleado en blanco, ¿sí? Recordemos que hoy, para que una persona esté en blanco, los aportes, contribuciones y lo que se denomina el impuesto al trabajo que tiene que pagar el empleador, representan prácticamente el 50% de lo que percibe en blanco un trabajador, lo cual hace que el empleo no se genere, porque todos los gobiernos cometen el mismo error de restringir derechos laborales, que tiene que ver con una discusión que se da al final de un vínculo laboral y no al principio. Claro. El empleador no está pensando, no está diciendo no tomo empleo porque voy a recibir un reclamo posterior. Dice no tomo empleo porque me sale carísimo y el Estado tiene que bajar ese impuesto al trabajo que hoy hace que no se genere. Por solo darte un ejemplo, el IMAE, que es es una estadística de un indicador mensual de actividad económica, ha mostrado que la Argentina este año ha tenido crecimiento económico, salvo ahora este último trimestre que hay un estancamiento, ¿no? Sin embargo, en lo que va, solo en lo que va del año, ya se perdieron 12.000 puestos de trabajo registrados. Es decir, crecimiento económico no es equivalente a generación de empleo, ¿sí? La Argentina creció y no generó empleo este año, pese a que ya hubo una reforma laboral y de flexibilización en la ley bases. Recordemos que la ley bases tenía quitas de hasta el 70%, como mínimo, llegaron hasta el 90%, de cualquier tipo de deuda por un empleo negro, con tal de que el empleador lo blanqueare. Bueno, el 0,03% se acogió a ese régimen. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no se bajaron los costos de los aportes y contribuciones que tienen que ver. Claro, Antonio, y esto también en el pasado, ¿te acordás que se hizo la flexibilización laboral que se hablaba en la época de
de la Rúa, la ley Banelco, la Claro, famosa, que después al final no termina generando Flamarique, empleo. claro. No termina generando Entonces, empleo tampoco. claro, bueno, por eso es lo que yo digo. La ley de Flamarique y Banelco, que Cafiero denunció y que lo que tenemos unos años nos acordamos, Claro, fue una ley de flexibilización laboral que tenía como objetivo generar empleo. Bueno, no lo logró. El gobierno de Cristina también lo hizo, el gobierno de Alberto también lo hizo, el gobierno de Macri también, todos los gobiernos, pero desde el punto de vista de los especialistas en el derecho laboral, nosotros vemos claramente que de cada 10 clientes que tenemos en el estudio, 7 u 8 tienen problemas con el ARCA o con la FIP por la deuda de los aportes y contribuciones, y solamente 1, 2 o 3 quizás están con algún problema derivado de una indemnización, que reitero, es un problema que ocurre cuando se extingue. Pero también acá hay que tener otra cuestión que por lo menos por ahora no vemos que el gobierno haya tomado nota, ¿no? Todo lo que trascendió hasta ahora, si bien no hay un proyecto de ley unificado, hay varias cuestiones, todas basan por achicar o restringir algunos beneficios de los trabajadores, lo cual genera primero un problema jurídico porque va a haber dos tipos de trabajadores, ¿no? Los que ya tienen derechos amplios y los que tienen un derecho restringido, ¿no? Porque esto solo regiría para las relaciones laborales o jurídicas nacidas con posterioridad. Entonces uno tendría esta discusión que se abre siempre en el ámbito jurídico, empleados de primera y de segunda. Pero además, volviendo al tema de la carga que tiene hoy, no se toma empleo porque cuando usted habla con cualquier persona que tiene una actividad formal y le pregunta por el formulario 931, que es para que la gente entienda, todos los meses cuando uno tiene empleados tiene que ir a la FIP, hacer una declaración jurada y pagar los aportes y contribuciones. Uno toma el sueldo de lo que le va a pagar a su empleado y le agrega el 50% y lo tiene que transferir a la FIP. Bueno, cuando uno no paga eso, la FIP reclama, bloquea las cuentas y empiezan los problemas de las empresas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ese 50% de lo que percibe el trabajador para un despensero, un ferretero, o para un negocio de la Avenida Uruguay, o para el mismo canal, para la radio, representa un costo muy importante de su costo de actividad, ¿sí? Quizás para un kiosquero represente quizás el 30 al 40% de sus ingresos pagar un empleado. Claro. Ahora, para el Hipermercado Libertad, o para cualquier otro, por mencionar alguno, o una gran cadena, el costo de ese 50% de contribuciones representa el 5, el 3 o el 2 de su costo total de actividad. Claro. Entonces, lo que hay que hacer desde el punto de vista profesional, que entendemos nosotros, es una diferenciación de aportes y contribuciones que tenga que ver con la capacidad contributiva de quién es el empleador, ¿no? Porque no nos olvidemos que las indemnizaciones la pagan lo mismo el monotributista que el gran empresario. Entonces, ¿qué ocurre? Las normas de flexibilización hacen que uno pueda despedir más fácil. Los únicos interesados en despedir a sus empleados de forma de rotarlos son las grandes cadenas de empleo, ¿sí? Claro. Por decirte, los grandes. Ahora, el que forma la ferretería, el que forma en la carnicería, el que forma en el estudio jurídico, el que forma un empleado, no tiene intenciones de despedir ni cosas, porque cuesta muchísimo. De hecho, la pyme tiene una relación con el empleado muy distinta de una gran empresa. Entonces, claro. Repasando un poco todo esto, si la reforma laboral solo va a restringir derechos, no va a tener éxito, y de hecho ya se hizo una el año pasado, ¿sí? Si no hay una verdadera segmentación de los aportes. Por lo que pude ver, aparentemente habría algo en este sentido, pero todavía no lo tenemos confirmado. Entonces, para ser, digamos, objetivos, y no quiero decir que las leyes laborales merezcan quizás algunas readecuaciones en algunos aspectos de nuevos vínculos que estamos teniendo con la tecnología que se viene incorporando, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, pero la problemática no es mágica. Si uno restringe derechos, no genera empleo, eso claro. Ya está probado, y eso me parece importante destacarlo. Doctor, y cuando el gobierno, o en realidad es Sturzenegger el que habla mucho del tema de la industria del juicio laboral, ¿eso es un mito, una exageración? ¿Existe realmente o mire, por ahí buscan
para beneficiar a las grandes empresas nomás, para que puedan despedir con más facilidad. Le voy a separar en dos. Sí. La gran litigiosidad que hay en el ámbito laboral tiene que ver con los accidentes de trabajo, ¿sí? En el ámbito de lo que es la justicia laboral, el volumen de juicios que hay por despido es muy minoritario y no podría ni siquiera hablarse de una industria. El volumen de juicios tiene que ver con que las compañías de seguro que aseguran a los trabajadores tienen una doble obligación. Primero, prevenir los accidentes a través de la capacitación y una inversión en materia de seguridad, controlando a sus clientes, y por otro lado, si aún así ocurre un resultado, pagar una indemnización. ¿Qué ocurre en la República Argentina? Las compañías de seguro, que déjeme decir que ninguna se ha fundido con esta famosa industria del juicio, no invierten en prevención y hay un índice muy pero muy elevado de accidentes, que es algo que no lo generamos los abogados, lo genera la actividad de riesgo que desempeña el empleado en condiciones de hecho que no le son garantizadas. Entonces, esto es como echarle la culpa a la cantidad de empleados que se accidentan producto de que no se los cuida. Nadie se tira de un edificio, nadie se quiere cortar ni producir un accidente en forma voluntaria. Entonces, la cantidad de juicios de accidentes tiene que ver con una falta de prevención. De hecho, esto es como que usted me diga que es responsabilidad de los abogados la cantidad de accidentes de tránsito que hay, porque hay una industria del juicio del accidente de tránsito. Claro. Lo que hay que hacer es restringir los accidentes de tránsito, no dejar a las víctimas de los accidentes de tránsito sin su correspondiente indemnización, que es establecida por la propia ley. Entonces, eso es un lobby del empresariado que tiene que ver con las compañías de seguro de ART, ¿no? No se ha fundido ninguna en los últimos 20 años, y esto ocurre porque la Corte ha decidido esto al ponerle, usted mencionaba leyes anteriores, la antigua ley de ART, que tenía una indemnización tarifada, recuerda, en esa época que estábamos hablando hoy, Sí. y eran indemnizaciones muy bajas. Luego la Corte derogó esa ley, la declaró inconstitucional, no la derogó, pero sí la dejó bajo un régimen de inconstitucionalidad que después fue modificada. Y a partir de ahí las compañías de seguro, que nunca invierten, y muy poco invierten, en prevenir los accidentes. Entonces, si quieren que haya menos juicios, lo que hay que hacer es prevenir los accidentes y no limitar los derechos de los trabajadores, porque el interés de las normas es cuidar a la persona. Claro. No podemos discutir de por qué luego del accidente hay mucho juicio. No tiene que haber accidentes. Entonces, eso es una falsedad. Nosotros no andamos tirando a nadie de ninguna obra, ni tiramos ladrillos de los edificios, ni hacemos nada. Los empleados se accidentan por el falta de cuidado de la actividad que les genera el propio riesgo. Claro, el propio llámese la industria de la construcción, por decir alguna cuestión, ¿no? Doctor, y en este último tiempo, con la crisis económica que hay, sabemos, porque los mismos sindicalistas nos cuentan que hay despidos en algunos lugares. ¿Hay casos? ¿Aumentó el caso de gente que por ahí hace denuncias? Sí, bueno, yo te decía, desde que se inició el gobierno de Milei a la fecha hay 200.000 puestos de trabajo que estaban registrados y que han sido despidos. Sí. 50.000 más que son del sector privado. Entonces ahí también mucha gente empieza a preguntarse, bueno, pero hubo 50.000 empleados que perdieron el empleo en el ámbito público y 200.000 en el ámbito privado. Y solo en lo que va del año, ¿sí?, ya se llevan 12.000. Entonces, por supuesto que no todos son procesos judiciales. De hecho, no hay un aumento que usted pueda decir significativo de los juicios, porque claro, evidentemente son despidos que han recibido su correspondiente indemnización. Entonces, los juzgados y los tribunales de la provincia de Misiones no están saturados de procesos judiciales laborales. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy claro todo. Bueno, muchas gracias a usted. Que tenga un buen resto de jornada.